Buenos y apocalípticos días, gentes interesadas en que la humanidad no se extinga. Bienvenidos a El Magazine de Vicentín, el espacio donde no desapareceremos en silencio en el vacío del universo. Lo haremos con unas risas. Hoy os traemos un episodio de esos que a nosotros nos hace especial ilusión y que a vosotros también debería, porque vamos a hablar de ciencia, medio ambiente, activismo, esas cosas que puede que nos ayuden a sobrevivir lo que se viene, que no es poco. Un nuevo formato para una nueva era. Y es que hoy entrevistamos nada más y nada menos que a un profesor de investigación del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos, autor de más de 300 artículos científicos, divulgador climático de lo más top de este país, amenazado por el facherismo patrio y detenido en su día por actos de desobediencia civil por tirar zumo de remolacha al Congreso de los Diputados junto a otros científicos de Scientist Rebellion. El único, el inigualable, Fernando Valladares. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bien, Vicentín, gracias por invitarme. Es todo un placer estar aquí hablando de estos temas tan importantes para todos y todas. Bien, pues al turrón, primer tema, lo más básico, que para eso somos, conceptos básicos. ¿Qué es el cambio climático? ¿Es erróneo usar el término calentamiento global? ¿Por qué se confunden? Bueno, son términos relacionados y a veces nos hacemos muchos líos. Pensemos que el origen de todos los problemas climáticos tiene que ver precisamente con el calentamiento de la atmósfera, con ese efecto invernadero que a todos nos suena de una manera u otra y que tiene que ver a su vez con la quema de combustibles fósiles, el petróleo, el carbón en su día, ahora menos, el gas, toda esta quema masiva de la que aún dependemos para generar el 80% de nuestra energía, da como resultado la acumulación sobre todo de CO2 en la atmósfera, que sumado a otros gases de efecto invernadero, algunos de origen natural, otros también acrecentados por otras actividades humanas, lleva a un calentamiento. Este calentamiento global se debe a que la atmósfera cada vez secuestra una proporción mayor de la energía que entra del Sol. Con este efecto de calentamiento tenemos el origen de un montón de cambios en el clima que tienen que ver con la frecuencia e intensidad, por ejemplo, de eventos extremos, olas de calor, olas de frío, grandes huracanes, danas, sequías muy intensas, toda una serie de alteraciones que tienen que ver con esa energía que está secuestrada en gran medida en la atmósfera, en mayor medida de lo que ha sido habitualmente en la historia del planeta. Ajá. ¿Y qué hay de ese número mágico que tanto se ve pero tan poco se entiende? Los 1,5 grados, ¿de dónde salen? ¿Por qué son importantes? ¿Vamos a pasarlos? Y si es así, ¿por qué? Bueno, yo creo que a quien más que menos a todo el mundo le suena ese valor de 1,5 grados centígrados. Hay personas a las que le pilla un poco inalvis y en ese momento no caen. Yo a esas personas les recordaría quizá la imagen de algunas mujeres pegadas al marco de un cuadro en el Museo del Prado. Esas mujeres, al ser detenidas, escribían en la pared, momentos antes de ser arrastradas por la policía, 1,5 grados. Quizá eso ayude a refrescar la memoria. Ese 1,5 grados centígrados lo que quiere decir es el nivel de calentamiento promedio de la atmósfera respecto a lo que era la temperatura habitual hasta la revolución industrial. Ese valor de calentamiento de 1,5 grados sobre ese valor de referencia antes de la revolución industrial, lo que nos habla es de un nivel de seguridad climática. La ciencia estudió durante años qué valor de calentamiento podría suponer un riesgo para el ser humano. Y llegó a ese valor, al valor de 1,5. Si nos calentábamos hasta 1,5, nos movíamos en un entorno de seguridad climática. A partir del 1,5 grados empezaban problemas serios. No quiere decir que a 1,2, a 1,3 o 1,4 no los tuvieras, pero era a partir del 1,5 grados cuando comenzaban problemas realmente graves. Ahora lo hemos rebasado. En el 2023 ya todo apuntaba a que lo habíamos rebasado, pero como hay una variabilidad natural en el clima, pues hasta el 2024 tuvimos que esperar un poco, pero las noticias no son nada buenas y hemos rebasado ese nivel de seguridad que nos habíamos impuesto precisamente para vivir con cierta tranquilidad en lo que al clima refiere. Y pensemos que el clima afecta a
prácticamente a todas nuestras actividades diarias, actividades económicas, a nuestra calidad de vida, a los riesgos de enfermedades, a un montón de cosas. Hay un nuevo límite, el límite de los 2 grados, que no deberíamos rebasar por las mismas razones, pero esta vez más urgentemente y de forma más perentoria. Veremos si seremos capaces de quedarnos por debajo de los 2 grados. Por desgracia, todo apunta a que no. Vamos directo a por lo menos 3 o 4 grados de calentamiento durante este siglo XXI. Ojalá que no. Todavía no es imposible quedarnos en una zona de seguridad, pero cada día que pasa, debido a la relativa inacción climática, pues no nos podemos confiar y quedar tranquilos pensando que no va a pasar nada con el clima. Entiendo. Pero con el reciclaje y las energías renovables todo chachi-pistachi, ¿no? Bueno, pues sí, chachi-pistachi con las renovables. La verdad es que el ser humano en general ha diseñado instalaciones, ha desarrollado tecnologías para hacer las cosas mejor. Las energías llamadas renovables, como la eólica, fotovoltaica, la hidráulica, etc., son energías mucho más limpias que quemar combustibles fósiles para generar electricidad, pero no son limpias del todo. Tienen sus huellas. Pensemos que un molino eólico tiene que recambiar su aceite lubricante una vez al año y son más de 300 litros por cada molino de un aceite bastante tóxico. Tanto unos como otros a los 20-25 años, me refiero a los paneles fotovoltaicos y a los molinos eólicos, entre otras grandes instalaciones, a los 20-25 años hay que renovarlos completamente porque su vida útil ha terminado. Sí, eso si antes no tienen algún accidente, el granizo no rompe los paneles o el viento extremo no machaca los molinos. Y todo eso es basura altamente contaminante. ¿Qué vamos a hacer con toda esa basura? Pues más vale que espabilemos. En general, estas energías renovables son una mejora, pero no son la solución, no son la panacea. Y como las estamos planteando actualmente, son otro problema. Porque con la sensación de que hacemos las cosas más limpias, lo que se está es programando una gran cantidad de megaparques, de grandes instalaciones fotovoltaicas o eólicas que están dañando la biodiversidad, están dañando el paisaje y en general no hacen falta. No hace falta llegar a instalar tanta cantidad como se está planeando. Se está pensando hacer del orden de 5 o 6 veces más de la energía, por ejemplo, que actualmente se produce y se consume en España. Y en realidad no necesitamos tanta energía. Incluso podemos reducir a casi la mitad y seguiríamos siendo sanos y felices. Pero claro, vivimos en una sociedad que nunca parece tener suficiente energía. Mucha de esa energía la dedica al entretenimiento y a cosas absolutamente secundarias, sin ser muchas veces consciente de que toda esa energía no es del todo limpia. Así que lo que estamos es cambiando un problema por otro, porque en el fondo no cambia nuestra manera de relacionarnos con los recursos, en este caso con los recursos potencialmente generadores de energía. Vaya, ¿significa esto que no podemos seguir con el business as usual? ¿Qué alternativa tenemos? Pues no vamos a poder seguir con el business as usual, con las cosas como estaban. Eso está claro. Podemos hacernos los locos y esperar a que realmente algo o alguien nos pare los pies. Indudablemente el sistema económico, el sistema en realidad ecológico general de la Tierra, tarde o temprano nos va a parar los pies porque no hay ni agua, ni espacio, ni recursos, ni minerales, ni tantas cosas que hacen falta para continuar con esta carrera de crecimiento indefinido. Por eso la alternativa es el decrecimiento económico. Pero no es que eso sea opcional, el decrecimiento económico va a ocurrir. Y si ocurre sin que lo planifiquemos, se llamará recesión económica y será una tragedia mayor o menor, dependiendo cuándo ocurra, cómo ocurra, pero habremos perdido una gran oportunidad para planificar esa recesión y en lugar de que sea una recesión, que sea un decrecimiento. La gran diferencia entre una recesión económica y el decrecimiento es que el decrecimiento lo podemos programar y por tanto podemos tomar medidas compensatorias para algunas actividades que haya que frenar, especialmente en el norte global. El sur global todavía tiene mucho margen para crecer y desarrollarse, pero el norte global tiene que ajustarse mucho a los límites planetarios, esas condiciones físicas, químicas, biológicas que no deberíamos sobrepasar, como el cambio climático, las condiciones de la atmósfera, para nosotros, los humanos, poder vivir sanos y felices.
Así que las alternativas son, por supuesto, apoyarse en la tecnología, apoyarse en la ciencia para hacer las cosas mejor, de forma más limpia, pero sobre todo lo que hay que hacer es ponerle freno a la economía y entender que esa nueva economía autolimitada por la sociedad, por los políticos, incluso por el sector privado que puede entender que su actividad económica se ve en riesgo, son en realidad oportunidades para ensayar un modelo de civilización alternativo, una manera de vivir diferente que para nada implica penalidades y sacrificio. Al contrario, se conoce el decrecimiento económico como la abundancia radical, porque implica que tengamos mucho más de aquello que ahora es muy escaso, que tiene que ver con la auténtica salud y felicidad y bienestar. Tiempo para las personas, tiempo para cuidarnos, para cuidar a otras, para hacer y desarrollarse como personas, para respetar los derechos humanos, para hacer cosas mucho mejor. Para eso necesitamos un tiempo que no estamos teniendo disponible porque lo empleamos para crecer, crecer, crecer y crecer. Y en paralelo, pues estamos reventando el clima, reventando la disponibilidad de agua, reventando la biodiversidad y tantas formas de contaminación de suelo, tierra y mar y aire que dicen. Pero no nos ha dado el crecimiento económico la vidorra que nos pegamos. ¿El decrecimiento no sería vivir peor? Esta conversación nos está llevando a algo ineludible que mucha gente no termina de entender, porque mucha gente tiene asociado el crecimiento económico al bienestar. De hecho, millones de personas en todo el mundo esperan a la noche a ver el telediario y ver si España, su país, o la región en la que está, o su actividad económica crece, crece y crece y crece. Como si eso fuera una buena noticia. En realidad eso para el norte global es una malísima noticia. Tendríamos que ir ya decreciendo en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero decreciendo en toda la actividad económica que hay debajo. Presuntamente se podían desacoplar las dos cosas, presuntamente en el pensamiento mágico de algunas personas existen modelos, existen ensoñaciones que hablan de separar el desarrollo económico de la huella ambiental, del impacto en el medio ambiente, de la emisión de gases de efecto invernadero. Eso hasta la fecha no es una realidad. Aunque aumentemos la eficiencia energética, aunque aumentemos los cuidados con el medio ambiente, si no cambiamos de fondo el modelo, estaremos aumentando esa huella ambiental. No debemos confundirnos y no debemos pensar que el decrecimiento económico es volver a las cavernas o sufrir padecimientos, ni mucho menos. El decrecimiento económico abre nuevas oportunidades, abre oportunidades para un modelo de vida alternativo, especialmente para el norte global. Insisto mucho en esto porque, claro, el sur global ha sido colonizado, explotado, sigue en la actualidad siendo esclavizado por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, entidades que han calculado perfectamente cuánto se les puede exprimir y por tanto se les ha mantenido deliberadamente durante décadas o más tiempo, quizá incluso más de un siglo, con el pie por encima, reprimiendo su posibilidad de desarrollo y obligándoles a que paguen al norte global tremendas cantidades en forma de deuda que casi no pueden pagar. Apenas pagan los intereses de esa deuda y periódicamente pues hay que revisar y están siempre en grandes dificultades para un desarrollo. Ahí sí que un desarrollo mínimamente económico, porque hace falta una mínima economía, al igual que hace falta una mínima infraestructura y unas mínimas bases para una sociedad que incluyen un sistema sanitario, un sistema educativo, un sistema judicial, un cierto nivel de urbanismo, etc. Todo lo cual ya tenemos y de sobra en el norte global. Siempre se podría hacer mejor, es verdad, pero tenemos unos niveles más que aceptables para ensayar ya desde el día de hoy un nuevo modo de vida que nos asegure a largo plazo la supervivencia en el planeta y que nos dé en el presente una satisfacción, un placer, un bienestar y una tranquilidad que no tenemos. Porque los informes de salud mental hablan de que en el norte global no estamos bien de la cabeza. No vamos bien en cuestiones como ansiedad, depresión, estrés y enfermedades derivadas de todo esto. Así que no es para presumir, ni mucho menos, el modelo de crecimiento indefinido en el que nos hemos embarcado, en el que seguimos embarcado. Por tanto, creo que es más que motivante y esperanzador el pensar que hay científicos y agrupaciones académicas y técnicos de muchos ámbitos que apuntan a una forma diferente de organizarnos, que no pasan ni mucho menos por el crecimiento económico sin freno.
Fascinante. ¿Y cómo podemos empujar para que las cosas cambien a mejor y no acabar sumidos en el autoritarismo que asoma la patita por todo el mundo? Bueno, no corren buenos tiempos para el rock and roll, que dicen, ¿no? Se estaba viendo venir desde hace años que el cambio climático iba a limitar algunos recursos, que iba a tensionar los equilibrios nacionales e internacionales. Estamos viendo pues ahora temas pues muy difíciles de explicar en general, ¿no? Como es un genocidio en Palestina o cómo es la esperanza de vida de los más jóvenes disminuyendo hasta el punto de que las nuevas generaciones, estadísticamente, incluso en el norte global, vivirán algo menos que sus padres y las generaciones anteriores, precisamente por el tremendo deterioro ambiental y por la crisis civilizatoria a la que nos vamos embarcando. Una respuesta lógica a esto es que crezca el autoritarismo, y eso es lo que estamos viendo. En países como Estados Unidos los niveles son de auténtico delirio con Donald Trump como presidente, pero también tenemos bastante nivel de delirio y de autocracia con Milei en Argentina y estamos viendo muchos brotes en la propia Europa que no queda libre de esta tendencia internacional. ¿Cómo hacer frente a todo esto? Bueno, una de las maneras es reforzar en lo posible la acción ciudadana, una toma de conciencia general de la ciudadanía, una significación de los ciudadanos y ciudadanas hacia aquellas cosas que sí le gusten y hacia aquellas cosas que no le gustan, con un conocimiento y una información veraz y verificable. Cosas que no están ocurriendo. Porque una de las maneras para minar la democracia, una de las formas para poder extraer hasta la última gota de petróleo y hacer lo que te dé la gana si eres un gran empresario o un político autocrático, es precisamente cuestionar la democracia. Ahí es donde tenemos todos y todas que reforzarnos mutuamente y una de las maneras de hacerlo es a través de asambleas ciudadanas. Las asambleas ciudadanas es un mecanismo previsto en muchas constituciones, en muchas leyes de muchos países para que la ciudadanía se organice y reciba el mandato de los gobiernos para establecer y proponer una serie de sugerencias. Sugerencias que, por ejemplo, en las asambleas por el clima han dado lugar a una serie de recomendaciones, casi 160, 170 recomendaciones muy sensatas, muy avaladas por la ciencia y que los políticos no terminan de aceptar porque ven que supondrían frenazos a una economía que va disparada. En estos días, en estos meses, se presume de que la economía española va disparada, va como un cohete y si entendemos un poco de lo que hemos estado hablando, va disparada como un cohete a su propia destrucción. Esto es algo que debería hacernos reflexionar. Desde luego no podemos esperar que los gobernadores autocráticos reflexionen al respecto, porque ellos y ellas están absolutamente enfocados en el rendimiento a corto plazo y en su propio rendimiento económico y una prosperidad entendida de una manera muy, muy estrecha. Así que tenemos que verificar la información, favorecer que la buena información veraz, procedente en muchos casos de los que saben, de los científicos, de los técnicos, de las personas informadas, de los humanistas, de los intelectuales, de la gente que le ha dedicado buenos ratos a pensar y a estudiar, pues esa información tiene que llegar a todos, a los primeros, pues lógicamente a los que estamos más interesados en apoyar este cambio, este movimiento social, etcétera. Pero tenemos que encontrar las formas, las narrativas, los estilos y las motivaciones para que llegue a mucha gente, gente muy variada, de todas las edades, de todas las condiciones económicas y culturales, con un lenguaje o con otro, tienen que ser conscientes del problema que tenemos y de que las soluciones nunca estarán de la mano de la autocracia que mina nuestros derechos y nuestra capacidad para ser individual y socialmente sanos y felices, ni tampoco vendrán de la mano de una economía totalmente descontrolada. Una última pregunta que queremos hacerle a todos nuestros entrevistados. ¿Cómo crees que hay que combatir la desinformación, en tu caso, climática? Bueno, esta última pregunta sobre la desinformación creo que es evidente como científico, como persona que le gusta pensar, leer, escribir, pues no puedo más que defender la información. Y la desinformación, esta estrategia deliberada y financiada de mover, sobre todo en las redes sociales, pero en realidad en todos los contextos sociales, información parcialmente falsa, si no completamente falsa, pero en muchos casos los bulos y las medio mentiras, medio verdades más tremendas son aquellas que se apoyan en un cierto punto de realidad y luego se distorsiona esa realidad o se coge solo una parte de esa realidad para contar una historia ad hoc
o una historia que viene bien por la razón que venga, por ideología, por economía, siempre ideología y economía de corto plazo. Así que la desinformación es el mejor antídoto, pero precisamente la buena información es el antídoto, pero la desinformación es el veneno. Es el veneno actual y tenemos que ser muy conscientes de que por ahí empezamos a perder derechos. ¿Cómo vamos a votar, a decidir, a tomar acción si no estamos bien informados? Nuestras decisiones, la votación que podamos hacer sobre un representante político, nuestra vida cotidiana estará yendo como un pollo sin cabeza. Sin una estrategia clara, porque no estará apoyado en información veraz. Así que, ¿cómo podemos ejercer nuestros derechos? ¿Cómo podemos asegurarnos y trabajar por nuestro bienestar si no estamos bien informados? Así que hay que desarrollar un pensamiento crítico razonable. Tampoco podemos ser conspiranoicos y pensar que todo es un gravísimo problema, sino, pues ejercitar esa dosis de sentido común que nos permita comprobar las fuentes, ver quién dice qué, y asegurarnos de que no corremos nosotros mismos ningún rumor ni ninguna mentira, porque eso contribuye a hacer una gran bola que acaba salpicándonos a todos. Al respecto de la desinformación, siempre me gusta hacerme eco de ese debate. Hay personas y entidades que piensan que entrar al trapo de los que mienten, de los corredores de bulos, a la gente negacionista, es darles más altavoz. Bueno, pues me temo que no queda otra. Los estudios una y otra vez revelan que aunque sea una tarea titánica y parece que no se acaba nunca y parece que incluso tenemos las de perder, es nuestra única baza. No dejar pasar ni una ocasión para indicar y denunciar lo que está mal, lo que es incorrecto y lo que es falso. Ahí tenemos que todos y todas jugar un papel, proponernos, empersonarnos como causa y llevar hasta las últimas consecuencias el que la verdad verificable, los datos objetivos de la ciencia y el conocimiento más sensato, normalmente proveniente en última instancia de las academias, de los organismos de investigación, etcétera, pues prevalezca sobre las bromas, los memes y los bulos y falsas verdades o verdades alternativas o pseudo o desinformación. Pues este es un lazo magnífico con el que finiquitar nuestra entrevista. Muchas gracias, doctor Valladares. Bueno, en realidad yo quería darte las gracias a ti, porque me has dado la oportunidad fantástica de hablar de cosas que me parecen súper importantes, que son un poco bastante urgentes y que tenemos que encontrar la manera de hablarlas sin que nos dé ni pudor ni pereza. Y para terminar, ya hemos recomendado en el pasado tu canal, La Salud de la Humanidad, y recomendamos encarecidamente tu último libro, Recivilización, pero ¿hay algún otro canal o blog o libro que tú quieras recomendar a nuestra audiencia para seguir indagando en estos temas? Bueno, a todo el que le haya interesado algunas de las cosas que estoy diciendo, que le interesen estos temas o que me quiera seguir, por supuesto me puede seguir en las redes sociales, La Salud de la Humanidad, en YouTube, en Instagram, en TikTok, pero también me podéis buscar en mi web, valladares.info, o en la propia web, lasaluddelahumanidad.com. Allí encontraréis no solo vídeos, sino también libros. Acabo de sacar uno sobre pandemias hace poco, creo que se lee bastante bien, es ligerito. El de la recivilización es un poco más extenso, pero hay muchos formatos. También hago varios formatos tipo post, audios más o menos largas en un podcast que se llama Producción Propia, que lo podéis ver en Spotify y también en iVoox. Y también en Spotify y en iVoox colaboro con Ángel Cano en otro podcast que se llama Ecocracia y que tiene que ver precisamente con esa combinación de democracia y ecología, que es un binomio que actualmente está muy amenazado y que tenemos que repensar, entender y proteger. Si todo esto os interesa, buscad a Fernando Valladares en las redes, me vais a encontrar y estaré encantado de contestar también las dudas que podáis tener o de abordar los temas que os puedan llamar más la atención. Muchísimas gracias por prestar un ratito de vuestro tiempo a estos temas y nos vemos por ahí. Gracias, Fernando. Ya lo han oído, aún hay tiempo para evitar la catástrofe más absoluta, pero no mucho, y catástrofe habrá, así que a prepararse y a luchar. Y por curiosidad, pongan en comentarios qué les ha parecido este nuevo formato, que tenemos ya otras entrevistas chulas enfiladas, y qué opinan de lo que nos ha contado el doctor Valladares. Recuerden darle like a este vídeo, suscribirse si no lo han hecho ya, y si les sobran unos lereles pueden dejarnos una propinilla con un super gracias o hacerse miembros del canal o nuestro Patreon.
Miguel Ángel, yo he oído que uno de los pilares del modelo del decrecimiento es trabajar menos. A mí con eso ya me lo han vendido. Comenta, comparte, dale a like. Y si te flipa y quieres que sigamos creciendo, puedes apoyarnos en nuestro Patreon. Como toda esta gente increíble. ¡Hala, venga, hasta luego!